Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que en esta ocasión organizamos junto con Cornerstone. Y para hablar de un tema que a mí me apasiona, me entusiasma, y eso que no soy nada tecnóloga, los que seguís nuestros webinars ya me conocéis, simplemente soy curiosa. Y creo que estamos viviendo un momento realmente de historia, que no somos conscientes de la cantidad, no sé si de oportunidades para buscarnos la vida o de oportunidades sobre todo para aprender y enriquecer nuestro conocimiento. Y sobre eso vamos a hablar hoy para perderle el miedo a la digitalización. Y lo vamos a hacer de la mano de dos personas que yo tenía muchísimas ganas de juntar, que ha costado mucho porque tienen unas agendas hiper complicadas, pero que es que viven el cambio con entusiasmo y con esa curiosidad que os digo yo que es súper necesaria, y también con capacidad crítica. Porque no todo es decir, venga, vamos a meternos aquí con muchas ganas, sino que además luego hay que ser capaces de conectar los puntos. Sobre eso, tanto Xavier Marcet, que es que no necesita presentación, Silvia Leal, que tampoco la necesita, pues saben muchísimo. Bienvenidos a los dos. Un placer teneros en nuestro pequeño espacio. Hola. Hola Maite, hola Xavier, pues yo estoy encantada de estar aquí con vosotros y la verdad que de poder compartir este espacio con esta visión optimista con datos. Exactamente. Yo os animo a todos los que os habéis conectado, que además estáis entrando ahora, estoy ya viendo aquí cómo sube el contador, que os animéis de verdad a participar abiertamente, porque esto es una oportunidad de lujo. De verdad, yo tengo muchas preguntas y seguro que me van a surgir nuevas cuando escuche ahora en los 5 minutos preliminares que vais a tener cada uno de vosotros dos, pero de verdad es que os animo a que aprovechéis la ocasión. No os quedéis con dudas. Y dicho esto, yo de momento quito mi cámara, va a intervenir primero Silvia Leal. Nada, 5 minutos de contexto, después otros 5 minutos de contexto de Xavier, un pequeño diálogo y después también daremos paso a nuestro amigo José de Cornerstone, que también es experto en inteligencia artificial, que no me he olvidado de ti, José, que sé que estás ahí. Pues adelante, Silvia, todo tuyo. Voy a poner yo mientras la presentación las imágenes. Pues para empezar, qué mejor que hacer alusión a tus propias palabras en las que hablabas del cambio histórico que estamos viviendo en estos momentos. Y es que dicen que las crisis aceleran los procesos históricos y lo que estamos viviendo ahora es la aceleración de un proceso que ya teníamos encima de la mesa, que es la aceleración de la digitalización. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que, claro, ahora lo que nos encontramos es que las personas que están viviendo tanta tecnología de nuevo en sus vidas y tan acelerado todo esto, sienten miedo, resignación, pereza, y muchos de ellos pues no lo ven como una oportunidad, y además hay una curiosa tendencia que consiste en intentar demonizarla. A ver, y hay, bueno, pues una razón para ello, es lógico que algunas personas se sientan así, porque ¿cómo estábamos antes de la pandemia? Bueno, pues quiero recordar que, por ejemplo, tendríamos que hacer alusión a la sensación de soledad, y es que había muchas personas que decían que se sentían solas con mucha frecuencia, es lo que se llama la paradoja de la soledad, en concreto 1 de cada 3, y bueno, pues ¿de quién era la culpa? Pues se decía que de la tecnología, ¿no? Y entonces, claro, se sentían solas y según la Organización Mundial de la Salud, esto tenía un impacto terrible para su vida porque incrementa en un 14% la posibilidad de morir de forma prematura. Claro, lo que sería el equivalente a fumar 15 cigarrillos al día. ¿Pero la culpa era de la tecnología? Pues no, nos hemos encontrado ahora con que han llegado todas estas tecnologías mucho más fuertes de lo que ya estaban y gracias a ellas nos hemos podido seguir comunicando, pero es que además han sucedido muchas otras cosas. Porque ¿cómo llegó la pandemia? ¿Quién puso encima de la mesa la primera alerta? La primera alerta la puso una inteligencia artificial de la compañía canadiense Blue Dot, que detectó que había un problema sanitario después de detectar 27 casos de neumonía por causa desconocida en la ciudad de Wuhan. Una tecnología que analiza en tiempo real millones de noticias en más de 60 idiomas buscando este tipo de problemas. Ella puso encima de la mesa la llegada del coronavirus, pero gracias a la tecnología, además, hemos podido acelerar, entre otros, el desarrollo de vacunas y quiero recordar qué es lo que está sucediendo en Barcelona, en el computador, el Mare Nostrum, donde Mateo Valero, por ejemplo, lidera un equipo que hace simulaciones virtuales de cuál sería la lucha de la bacteria, de un virus, de una enfermedad como el cáncer, se hacían antes de llegar el coronavirus contra un fármaco, contra un medicamento, para saber qué es lo que podría funcionar y lo que no. Es decir, la tecnología está en nuestras vidas, se está acelerando la digitalización y lo vemos con miedo, pereza,
¿vale? Y es normal porque, bueno, pues todos sabemos que existe esta resistencia al cambio, pero la otra realidad es que gracias a la tecnología estamos viendo la luz porque hay luz y además es lo que nos trae la tabla de salvación para las empresas. Porque, ¿qué pasaba antes del coronavirus? Que el 86% de las empresas españolas, el 86%, no tenían una estrategia de digitalización y tan solo el 2% estaban preocupadas por ello, cuando todos sabemos que la tecnología es la que nos trae precisamente, bueno, pues la posibilidad de mejorar los negocios, de tener una mayor productividad y nuevos modelos de negocio que quizás en ella ni siquiera hubiéramos pensado. Por eso es el momento de ver toda esta digitalización como una oportunidad individual, empresarial y también social para salir reforzados de estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir, pero de los que ya queda bueno, mucho, muy poco. Yo ya diría que poco, muy poco y yo creo que es evidente que la luz está ahí gracias a la vacunación y gracias a la tecnología. Muy bien, pues muchas gracias. Siempre es un placer poder hablar después de ti, Silvia. Estamos en la etapa de la suma de inteligencias. Cada generación tiene su quehacer. El nuestro será la suma de inteligencias. Y en esta nueva ecuación entre personas y máquinas, hombre, la verdad es que sería una estupidez decantarla a favor de las máquinas. Que además las máquinas no trabajan. Las máquinas funcionan. Los únicos que trabajamos somos las personas. Y esta suma de inteligencia será un reto. Y en el que debemos ocuparnos más que preocuparnos. Algunos, ahora yo haré papel un poco de mayor aquí. Bueno, algunos nos planteábamos si esto de Internet tendría tanto impacto, sería una exageración. A mí me tocó vivir este impacto, digamos, dentro de la Universidad Politécnica y con mucha Politécnica de Cataluña, con mucha intensidad y en general toda la transformación digital, ¿no? Digamos, hay gente que, aunque ahora, digamos, es inimaginable, se planteaba, oye, yo esto de pasar de escribir a la máquina al ordenador, yo lo sabría hacer. Este programa tan complicado que se llama WordPerfect, yo superaré, digamos, el WordPerfect. Bueno, pues sí, pues lo superamos y después hemos entendido lo que significaba Internet y ahora vamos a entender, digamos, lo que significa la inteligencia artificial y la suma de inteligencias. La verdad es que cuando lo hablamos como inteligencia artificial, como se nos pone cara seria, porque estamos ante una cosa, digamos, pero cuando entramos en el coche y abrimos, digamos, el Waze o el Google Maps, que son datos en tiempo real, más algoritmos, nos parece la cosa más natural del mundo. Pues la inteligencia artificial básicamente nos servirá en las organizaciones para hacer lo mismo que hacemos cuando vamos en el coche, que es tener, digamos, herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones, que nos permitan predecir y que nos hagan prescripciones, que nos permitan personalizar, que nos permitan simplemente repartirnos el trabajo. Habrá unas máquinas espabiladas que harán mejor cosas, habrá determinadas cosas que las harán mejor que las personas y otras cosas que queremos continuar haciendo las personas. En general, las máquinas harán el Big Data y las personas haremos el Small Data, sobre el cual tomaremos decisiones. Y algunas veces, igual que hacemos con el Waze o con el Google Maps, nos dará por llevar la contraria a las máquinas. Porque cuando las máquinas las tenga todo el mundo, la innovación será llevar la contraria a las máquinas. Entonces, creo que este va a ser nuestro reto y creo que en los próximos años este reto tendremos que enfrentarlo sin dramas. Yo no soy de esta religión que todo lo dramatiza, que todos nos vamos a quedar sin trabajo, que las máquinas van a superar a las personas. No, vamos a tener un poco más de sentido común y en esta ecuación personas-máquinas intentaremos, digamos, rescatar a las personas y de paso rescatar a la sociedad, digamos, si puede ser, digamos, de un modo en el que todos tengamos salarios lo más dignos posibles. Lo que sí que me ha pasado durante estos años, seguro que a ti, Silvia, te ha pasado lo mismo, es que cuando intentas pensar en la transformación digital a partir de haber colaborado con algunas empresas, te das cuenta que lo de inyectar tecnología, que es difícil, es la parte fácil.
esto debe ir como 1/3 de inyectar tecnología y 2/3 de cambiar a las personas. A mí me gusta decirlo también de otra manera, y es que cada vez que añadimos un grado de tecnología, deberíamos añadir 2 grados de empatía con las personas, ¿no? Y este es el reto difícil. El reto que tenemos es cómo hacer este punto de equilibrio. Pero yo no soy, digamos, tan pesimista. Yo creo que este va a tener mucho impacto. No poquito, ¿no? Va a tener mucho impacto. Pero lo más importante de todo es que entendamos, creo, que en el mundo que nos toca vivir, y no me parece que sea para mal, trabajar ya no es echar unas horas, de decirlo así, sino que trabajar quiere decir 3 cosas. 1, hacer la función que te toca, y si puede ser con una buena performance. 2, ayudar a tu organización a adaptarse, entre otras cosas, adaptarse, digamos, a estos retos, con una pizca también de innovación. Y 3, trabajar quiere decir aprender. Y aprender es algo intrínsecamente personal. La formación puede ser corporativa, pero aprender solo es algo personal. Y de todo esto que estamos hablando, de toda esta adaptación y de transformación digital de las organizaciones, pues la parte difícil, el gran reto, es nuestra capacidad como personas de aprender y desaprender. ¿Empezamos el juego? Empezamos. Empezamos el juego. Primera pregunta, ¿cómo se puede aprender ahora? La primera hay que desaprender, lógicamente, pero ¿cómo debemos encarar cada uno? Porque tú lo has dicho, además, Xavier, es una cuestión sobre todo de responsabilidad personal. La organización nos puede y nos debe dar herramientas para que nos pongamos al día, pero ahí la voluntad personal está por delante. Con la cantidad de fuentes de información y de formación que tenemos, ¿cómo debemos enfrentarnos a ella para que no se nos haga bola? Porque es que se nos hace bola, que es que la tecnología son palabras mayores. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Pues no sé, uno de los dos. Xavier, ya que has hablado tú de aprendizaje, si quieres. Es muy importante estar en un ecosistema de aprendizaje. Hay lugares donde estás que te estimulan, incluso pueden presionar a aprender. Y esto es muy importante. Y lo que me preocupa es la gente que no está en ecosistema de aprendizaje. Esto sí que me preocupa mucho, ¿no? Porque finalmente aprender es una decisión personal. A ti te pueden mandar, digamos, a hacer formación y puedes aprovechar la formación para aprender, pero puedes aprovechar la formación para estar unas horas, ¿sí? Y puntos intermedios. Pero esta lógica de aprendizaje tiene un punto que no es menor y que a veces lo queremos endulzar todo tanto que nos olvidamos. Y es que para aprender necesitas ponerle esfuerzo personal. Sin esfuerzo no pasa nada. Y tampoco lo quiero, digamos, dramatizar, pero todo lo hemos hecho. Y todos sabemos de qué es lo que hablamos. Entonces yo creo que hoy las organizaciones que son competitivas dejan de ser un poco bestia ahora. Las organizaciones que son competitivas son aquellas que no mandan su gente a formarse, sino que consigan que su gente aprenda. Wow, pues te diría yo. Esa es una reflexión con mucho calado, porque las organizaciones, la principal, entre comillas, lamento que tienen, y eso lo hemos compartido con ellas muchas veces, es cómo consigo que mi gente aprenda algo nuevo todos los días. ¿Cómo fomentar esa curiosidad? Y ahora dejo a Silvia. Pero la formación, reconozcamos que muchas veces la utilizamos como metadona de la transformación. Hola, ahí es nada. Silvia. Sí, bueno, yo para empezar quisiera compartir una anécdota que tuve en la serie de televisión La Cuarta Revolución. Es el cierre de programa de educación que, bueno, pues hice con José Antonio Marina. Y dijo una frase que a mí me encanta y decía, Silvia, dice, entramos en la era del aprendizaje, en esa era en la que aprendes o te vas a la cuneta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que la primera clave es que todos tenemos que entender que si queremos ser personas, vamos a usar la palabra empleabilidad porque es lo que usa la Organización Internacional del Trabajo. Si queremos ser personas empleables, que mantengamos el trabajo y estemos preparados también para un salto hacia arriba o hacia otra empresa, tenemos que estudiar y tenemos que estar preparados para hacerlo toda la vida. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Y aquí hablo desde la experiencia como una persona que estudió la carrera, hizo 3 másteres
hizo la tesis doctoral y todos los días estudia. O sea, 3 másteres, la tesis doctoral, ¿por qué? Pues no porque quisiera saber más y más, que también, porque me gustaba. Porque para mí estudiar no es un problema, no es una carga, no es una tragedia. Hay gente que dice, no, tengo que hacer un curso y fíjate qué mala pata. No, yo lo hacía porque me gustaba y ya cuando hice la tesis doctoral me decía mi marido, Silvia, se van a pensar que crees que no aprendes, entonces la gente va a decir que por qué haces tantos másteres, haz la tesis doctoral y luego he ido haciendo otras cosas, pero siempre estoy estudiando porque me gusta, porque me siento bien. Entonces yo creo que todos tenemos que buscar, pues, ¿qué hace que cuando estudies te sientas bien? Estudiar con los amigos, determinadas fuentes, estudiar en internet, ese tipo de curso, esa materia, ese contenido, aplicarlo después, no lo sé, porque cada uno tiene que hacer su propio viaje, ¿no? Y el mío, bueno, pues ha sido ese, ¿no? Pero creo que la clave está en que como sociedad desdramaticemos esto y de tener que estudiar, o sea, es algo absolutamente maravilloso y que interioricemos que, bueno, si hay que hacerlo, hagámoslo disfrutando y cada uno buscando nuestro camino, porque hay maneras maravillosas de estudiar y puede ser con un amigo o con los libros o con los vídeos de YouTube, pero hay que estudiar. Y luego doy otra razón también, y esta a mí me encanta porque es médica, y es que, bueno, pues durante muchos años se dijo que las neuronas no se regeneran, y hace ya 2 décadas se demostró que sí, que se regeneran, evidentemente, ahí está la neurogénesis, y una de las cosas que más regeneran las neuronas, es decir, que nos mantienen jóvenes, es estudiar. La neurogénesis viene por el estudio y el aprendizaje. Entonces, el que no quiere estudiar porque es un drama, de verdad, y está intentando rejuvenecer de cualquier otra manera, de verdad que no lo ha pillado, que es que es la mejor manera de rejuvenecer esto y todo lo demás. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira, disfrutando. Yo creo que el coronavirus ha dejado claro que desafortunadamente estos son 2 días y de verdad si tenemos que estudiar, hagámoslo, pero vamos, a tope y pasándolo genial. Yo lo hago, ¿eh? Pero fíjate, me viene a la mente que lo oí esta semana en la radio, un señor de 82 años, no recuerdo de dónde era español, ¿eh? No recuerdo de dónde, con 82 años acababa de licenciarse en una ingeniería y ya estaba Sí, pensando en cuál apuntarse ahora. que O era sea, un hombre además, que yo escuché la noticia, que tenía un puesto en un mercadillo en un de mercadillo. verduras, Y que tardaba no sé 40 cómo lo hace, minutos, pero le gusta claro, y vamos. y tardaba como 40 minutos o 1 hora y pico, no recuerdo el tiempo, en ir a la facultad. O sea, al final, el aprendizaje en sí también tiene su propia satisfacción, aunque no lo vayas a aplicar, como con 80 años me dirás tú, y con un puesto, ¿de dónde lo vas a aplicar? Esto me lleva a otra pregunta. Ahora mismo yo soy una defensora, a lo mejor estoy equivocada, de que la mayor muestra de responsabilidad social de una organización es la formación. La formación, por lo menos dar propuestas de formación a sus empleados y también ejercer un poquito de Pepito Grillo en esa educación de, oye, tienes que ser curioso porque esto va de ti, no va de mí como organización, sino va de ti. Y la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, o sea, no te va a exigir que seas un ingeniero, pero sí que la entiendas. ¿Cómo veis esto? ¿Estoy muy equivocada? Yo que soy un poco romántica, estas cosas. Xavier, por ejemplo. No, No se te no oye. es, Ahora. sí, no estás nada equivocado, no estás nada equivocado. ¿No? Creo que respecto a todo esto que estamos diciendo, hay un factor que es muy importante, es cómo transmitimos este entusiasmo que Silvia nos transmite. Y cómo lo transmitimos en entornos que a veces son adversos. Ni todo el mundo tiene trabajos creativos. ¿No? ¿Cómo somos capaces de transmitir esto? ¿No? Porque si no corremos el riesgo de que alguien que nos escuche piense esta gente no está en una fábrica y todo lo que dicen es poesía en movimiento. No es verdad, no va de esto. Va de algo que es muy importante. Para mí es cómo crear cómo conseguir fusionar las lógicas más importantes que tenemos como empresa. Perdona, Maite, que continúo un poco con lo anterior. Discúlpame. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, porque yo sé que sigues el hilo además. ¿Cómo conseguimos, digamos, ¿no? En vez de fragmentar todo tanto, cómo conseguimos que las cosas tengan un sentido integral? ¿Cómo conseguimos que trabajar, que liderar, que aprender en cosas que estén profundamente conectadas? ¿Cómo conseguimos, más que obsesionarnos por motivar a la gente a que aprenda, cómo no desmotivamos a los que realmente quieren aprender? Entonces,
perdona porque quiero tirar un poco más de este hilo. Estamos haciendo una experiencia que no sé cómo saldrá, porque mira, un poco estamos aquí abriendo camino, ¿no? A lo mejor hay mucha gente de los que nos escuchan que ya lo ha hecho, pero en todo caso estamos intentando estamos haciendo con 3 empresas, que cada jefe de equipo, y pienso mucho en middle management, no solamente, digamos, que cada jefe de equipo se sienta como el Chief Learning Officer de su gente. Y un poco intentando transmitir además esta lógica, ¿no?, de aprendizaje más allá de la formación. Y estamos intentándolo para conseguir, digamos, que uno cuando tenga una responsabilidad sobre un equipo de personas, no solamente se siente que tiene una responsabilidad, digamos, de cumplir unos objetivos compartidos, sino que también se sienta que tener la responsabilidad directiva y de ejercer el liderazgo es ayudar a que los que están a tu alrededor crezcan. Al final es crecer haciendo crecer a los demás. Entonces, me parece enormemente potente esta línea y me parece que las organizaciones hoy necesitamos, al lado de las cadenas de mando, una empresa no es una guardería, tampoco es una prisión, pero como al lado de una cadena de mando somos capaces de poner una cadena de inspiración y aprendizaje. Creo que nos iría mucho mejor para todo este reto que tenemos de adaptarnos. Disculpa, Maite, si he continuado un poco con lo anterior. Silvia te contestará. Pues yo voy a continuar con lo tuyo, Xavier. Bueno, y tengo ya preguntas de los asistentes, tengo unas cuantas preguntas de los asistentes, eso es lo que más me gusta, que ellos se animen a participar. Pues yo voy a continuar con lo que decía él, ¿no? Y efectivamente, yo creo que todos tenemos que entender que las empresas, las organizaciones no son ni guarderías ni prisiones, pero las personas somos personas, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay que asumir, porque hay que asumir que no a todo el mundo le gusta estudiar, y entonces ahí lo primero que tienes que hacer es establecer los mecanismos para que adicionalmente a sus tareas les entren estas más, porque es una carga. Es una carga cuando todos sabemos que muchos llegamos en el día a día, bueno, pues con dificultades. Y además partimos de la base de que antes del coronavirus, y todavía no tengo las estadísticas actuales, pero no creo que sean mucho mejores, perdón, antes del coronavirus tan solo el 7% de las personas estaban motivadas en el trabajo. Diles que tienen que llegar al final del día y además tienen que estudiar. A ver, a la gente hay que motivarla y que motivándoles se den cuenta de que esto es bueno para ellos. Pero luego hay otra cosa muy importante. Yo creo que es importante lo que siempre decía Einstein, es que hay que predicar con el ejemplo. O sea, en una organización donde quieres que todo el mundo estudie y los jefes lo único que hacen es sacar el látigo, pero bueno, ¿a dónde vamos? Entonces, predicar con el ejemplo me parece algo clarísimo y luego hay que dar cursos que estén bien hechos, pensados en esas personas. Es que no todo vale. O sea, si tú le vas a poner una carga extra, hombre, trabaja el curso, hazlo bien, que tenga un componente humano importante y asegúrate de que es el contenido que ellos necesitan, pero que también lo estás impartiendo como hace falta. No des el curso y les abandones, ¿no? Yo creo que tan importante es el contenido del curso como todo ese proceso que decía él de acompañamiento, pero vamos, en la era actual, el pensar que alguien va a sacar el látigo y va a conseguir que los demás estudien y aprendan, yo creo que es completamente irreal. Que además, Silvia, nosotros respetamos a la gente de la que aprendemos más. Respetamos a todo el mundo, ojalá, pero respetamos más a la gente de la que aprendemos. Y es muy antiguo esto de yo mando a todo el mundo a formarse, aunque yo nunca tenga tiempo. Esto no puede ser. Es la lógica esta que tenemos que superar. Entonces, cuando hablamos de esta cadena de inspiración y esta cadena de aprendizaje, es una cadena que va de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no? Y por tanto, que empieza por el que está arriba y las cosas, el liderazgo, que es servir, solo se transmite a través del ejemplo. Estamos pasando en organizaciones que estaban basadas en el strategic learning, en el strategic planning al strategic learning. Necesitamos no solamente un plan estratégico, necesitamos un aprendizaje estratégico en un mundo que cambia rápido y en el que tenemos que adaptarnos. Estáis diciendo tantas cosas que no me da tiempo a apuntarlas todas, porque es que os haría una pregunta a cada frase que decís. No hace falta. Hacemos un equipo, ¿no? Os lo digo. Una pregunta para Silvia. Entender
la inteligencia artificial para dummies, digámoslo así, es complicado. O sea, ¿cómo podemos perderle el miedo a ver a la inteligencia artificial, la digitalización, los robots como nuestro gran enemigo a batir y no como un aliado para hacer las cosas mejor? Es facilísimo. Mira, yo si quieres, vamos a hacer aquí el esfuerzo y el trabajo de explicar qué es la inteligencia artificial y luego si alguien no lo entiende, de verdad, o sea, más fácil no lo podemos contar. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la tecnología que imita nuestra forma de pensar. Punto. Es decir, nosotros teníamos antes el Big Data y entonces en el Big Data tú hacías preguntas y te daba respuestas. Tú ahora tienes una tecnología que es capaz de razonar. Y era capaz de razonar de una manera lógica, pero ahora además es intuitiva, empieza a ser un poquito creativa. Entonces, una cosa es entender cómo funciona y entonces eso ya nos iríamos a otra cosa. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? La tecnología que imita nuestra manera de pensar. Punto. A mí me queda muy claro. Yo creo que el problema es cómo perderle el miedo a que nos quite el puesto de trabajo. Bueno, ahí vamos a otra cosa. Claro, no estamos aquí para hablar, por ejemplo, de aplicaciones de la inteligencia artificial en procesos de recursos humanos, porque ya todos lo conocemos. Realmente lo que nos aprieta ahora mismo y lo que nos hace temer es porque nos puede quitar el puesto. Y ahí vamos a ir a qué nos diferencia a nosotros y nuestras cabecitas de cómo razona una máquina. ¿Qué nos hace mejores que ellas? Pues es muy sencillo. Decíamos que la inteligencia artificial imita nuestra manera de pensar, y es verdad, pero no es perfecta. Nosotros los seres humanos no somos perfectos y la tecnología menos todavía. ¿Y qué es lo que no hace bien? Bueno, pues varias cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, pues ahí está el olvido catastrófico. Tú aprendes algo y ella, ahora en la era del aprendizaje, que tan importante es aprender, tú aprendes algo y a ella le enseñas una cosa y luego le enseñas otra y la primera, se le olvida. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a aprender a lo largo de toda la vida. A una tecnología tú le enseñas algo, a una inteligencia artificial, y si le enseñas otra tarea, la primera... Pero es que el olvido también es su gran reto porque es incapaz de olvidar cosas que no son importantes. Y nosotros sí, cogemos esa parte y la reseteamos. Pero hay otra cosa que de hecho lo hemos tratado en algún evento en Cornerstone, que, vamos, si nos llevamos esto a casa no podemos competir con las máquinas porque, vamos, nos quedamos a años luz de ellas. Y es que nosotros somos creativos, pero además somos intuitivos. Y además somos empáticos. Y además nos movemos bien. Es decir, tenemos una serie de cualidades. Aquí paro porque si no parece que voy a dedicar el seminario a hablar de lo bueno del humano. Pero es que, ¿qué es lo que pasa con la tecnología? Que tú puedes tener una inteligencia artificial que razona y que sea un poquito creativa. O que sea un poquito intuitiva. O que sea una tecnología que además tiene un cuerpo de robot y que se mueva un poquito. O que sea un poquito empática. Pero ojo, si tú buscas una tecnología que sea creativa e intuitiva, creativa, intuitiva y empática, creativa, intuitiva, empática y que se mueva bien, o que haga todo eso a la vez, o dos cosas, no lo vas a conseguir. Entonces, las máquinas son muy buenas para hacer tareas concretas y la inteligencia artificial es maravillosa para hacer tareas concretas y cada vez mejor. Pero como las saques de ahí, no se puede ni comparar con nosotros. Hay una parte diferencial importantísima, Xavier, que son las emociones. Yo creo, fíjate, que se banaliza mucho el discurso actual del liderazgo más humano, más consciente, más tal cual. ¿Tú cómo nos ves en este tema? ¿De verdad esto va a suponer que la toma de decisiones sobre personas, que estamos hablando ahora mismo de gestión de personas, va a ser diferente? Directa o indirectamente porque la inteligencia artificial pone en valor que nuestro valor auténtico es eso, es que somos personas, es que tenemos sentimientos, es que sabemos respetar al otro, es que podemos ser empáticos. No, estoy digamos, muy de acuerdo con lo que decía Silvia. Las máquinas te ayudan a resolver problemas, pero no te ayudan a resolver dilemas. Las personas somos especialistas en crear dilemas. Es así. Entonces,
es muy interesante la posibilidad de digamos, de intentar gestionar la complejidad sin incrementarla. Entonces, no estoy tan convencido de que las máquinas sean capaces de esto. Entonces, creo que lo que va a pasar en los próximos años va a ser que vamos a ir llegando, deberíamos hacer, digamos, una maratón de sentido común y no un sprint de fanatismo. Lo que dice Silvia es la cosa, digamos, va a ser así. Tú irás al médico y a lo mejor preferirás, digamos, que las radiografías te las mire una máquina, que se equivocará un 20% menos que las personas, pero querrás que te las cuente un médico. No querrás lo otro, que te mire la radiografía el médico y que te la cuenta una máquina. No. Entonces, aquí lo que pasa es que en esto vamos a tener, digamos, que vamos a repartir tareas, ¿eh? Y a las cosas de una en una, como decía Silvia, que las máquinas hacen mejor, las vamos a delegar en las máquinas. Y nosotros tendremos que desplegar todo esto. Una vez más, lo único que me preocupa no es, digamos, la capacidad de adaptarlas. Mira, las personas hace 10.000 años que nos estamos diseñando. A unos se les nota más y a otros se les nota menos, es verdad, pero más o menos. Entonces, el tema está en lo que me preocupa de verdad, es la gente que no tiene estos incentivos de adaptación, no tiene incentivos de aprendizaje. Lo que me preocupa es la gente que crece, jóvenes y no tan jóvenes, fuera de los ecosistemas de aprendizaje. Porque entonces estas cosas se vuelven como muy difíciles y digamos, y cada vez más, digamos, ponemos tierra de por medio, cada vez más, digamos, hay gente que se aleja, digamos, de toda esta adaptación. Esto es lo único que me preocupa. Pero en realidad, digamos, lo otro, yo creo que lo vamos a manejar bastante bien, con impacto, con mucho impacto. Pero lo vamos a manejar. No soy tan pesimista como algunos. Voy a lanzar... Sí, Silvia. Yo quería añadir una cosa, y es que he tenido la suerte de estar con Rosalind Picard, que es la mujer que se inventó el término computación afectiva, y le pregunté, digo, oye, ¿las máquinas llegarán a tener emociones? Y ella se reía y me decía, mira, Silvia, pues eso ya lo veremos, pero tú tienes que pensar que la computación afectiva no se ha hecho para eso. Dice, tú no puedes comparar a una persona con una máquina, porque en estos momentos, ¿en qué está la computación afectiva? Te ayuda, por ejemplo, a ver el ritmo cardíaco de una persona de lejos. Y eso a ti te puede ayudar en un momento dado a relacionarte con ella, a saber si tiene algún problema. Dice, ¿por qué estamos todo el día comparando a las personas y a las máquinas? Me decía Rosalind, si el objetivo de las máquinas y de tecnologías como la computación afectiva es que te ayuden a ti. Entonces, hay que perder el miedo a todo esto y ver cómo podemos usarlo. O sea, yo creo que esa es la clave, lo decía Xavier. Y vamos, he tenido la suerte de preguntárselo a Rosalind Picard en el MIT y me decía que dejemos ya de comparar, que no lo están desarrollando para eso. Totalmente de acuerdo. Os decía que voy a empezar a hacer preguntas porque se me están acumulando las de los asistentes y nos vamos comiendo el tiempo. Dice, relación, tecnología, transformación y formación es esencial si el objetivo es la evolución y el reskilling de las personas. Sin embargo, no se ve la transformación digital como el camino para despedir a las personas. Claro, es la vía fácil, ¿no? El reskilling es la compleja. Yo suelo decir también que es que se tiende mucho a gestionar por costes y más en un momento complicado como el actual en el que los presupuestos y de formación en particular pues no van a, generalmente son los que se acortan antes. O sea, ¿por qué mantenemos, yo creo que Juan, que además lo pregunta Juan, ¿por qué mantenemos ese doble discurso de por un lado tenemos que hacer el reskilling, las personas son importantes y tal y cual, y en el otro la verdad es que estamos, bueno, pues incrementando las filas del desempleo a pasos agigantados, ¿no? ¿Por qué y cómo? Es que es la pregunta del millón. Xavier, ¿te animas? No se te escucha, estás en mute. Pues hay empresas de todo, ¿no? Sí. Hay empresas. Yo también veo empresas que hacen muchos esfuerzos para mantener a su gente. Y hay empresas que no dudan, digamos, en tomar según qué tipo de decisiones. Y hay empresas que, digamos, que toman decisiones, digamos, de prescindir los talentos por decreto. 54 años, todos prejubilados. Sí. Bueno, hay empresas de todo, pero, digamos, a mí me gustan más, digamos, aquellas que creo que nos dan, digamos, un camino que socialmente es más equilibrado, socialmente es más sostenible, ¿no? Por tanto,
No, yo creo que aquí es donde vamos a... Mira, hoy tener una empresa hoy es de las cosas, digamos, socialmente más desafiantes que hay. Tener un negocio no, ¿eh? Un negocio es un artefacto para especular. Pero una empresa es una comunidad de personas alrededor de un propósito. Y hay mucha gente que hace muchas cosas para continuar siendo competitivos. Si no eres competitivo, cierras. Sí. Pero a la vez, digamos, intenta decantar esta ecuación a favor de las personas. Y hay una cosa muy importante que me hace ganar el respeto. Es que hay empresas que de verdad, digamos, tienen que readaptarse y que, digamos, están en ello, y que hay gente que efectivamente no les aporta lo mismo que les aportaba antes. Pero son gente que tiene memoria, y que intentan compatibilizar su memoria de lo mucho que esta persona les ha aportado con su competitividad actual. Porque además, la comunidad se basa en lazos que no son simplemente de interés. Se basa en lazos de confianza y se basa en lazos, digamos, que hacen un puente entre el valor corporativo y el valor social. Y ya es hora de que empecemos a distinguir que hay empresas y hay negocios. Y una de las principales distinciones es que las empresas, sin populismos de management, ¿eh? Aquí hay que ganar dinero si no cerramos. Total. Que las empresas giran alrededor de las personas. Clientes son personas, la gente de dentro son personas. Y que los negocios lo que hacen es girar alrededor simplemente de intereses. Y por tanto, cuando hablamos de empresa, distingamos. Porque hay empresas que lo dan todo para intentar mantener sus comunidades y hay empresas que lo dan todo para intentar mantener sus negocios. Yo os diría aquí que lo habréis leído además recientemente en la prensa, hay estudios incluso que ya revelan cómo los grandes inversores están empezando a presionar porque este tipo de decisiones sean coherentes. En España no con la suficiente fuerza todavía, pero sí que bastante más, por ejemplo, que lo que se hizo el año pasado. Y, por ejemplo, en materia de retribución de altos directivos o de los consejos de administración y de dirección, sí que empieza a haber voces que reclaman un mayor equilibrio para que esas decisiones, pues bueno, independientemente de que se tengan que tomar, se tomen dentro del marco de ese equilibrio. Pero eso da para una charla muy aparte en el marco de nuestras empresas saludables, flexibles y sostenibles. Nos preguntan por aquí también, Marta, ¿cómo sería a nivel de empresa un buen ecosistema de aprendizaje? ¿Qué consejos podríais darle para montar ese ecosistema de aprendizaje? Silvia, por ejemplo. Sí, para montar un ecosistema bueno de aprendizaje yo creo que la clave, en primer lugar yo diría que los contenidos, o sea, hay que evaluar muy bien qué contenidos vas a intentar transmitir y a quién, porque si son unos contenidos que no están alineados con las personas que los reciben, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, si no tienen una base, eso lo tienes que tener muy presente. Pero luego, aparte del ecosistema también que mencionábamos antes, ¿no? Que te tienes que asegurar de motivarles y de que el jefe también lo esté haciendo, son muy importantes las plataformas. El uso de la tecnología, cuando lo sabes hacerlo y tienes experiencia, es genial y lo disfrutas. Pero cuando estás empezando o estás haciendo algo y se tuerce, puede ser frustrante. Y puede ser el aprendizaje más maravilloso del mundo, los mejores contenidos. Puede ser, vamos, algo imprescindible, pero si esa tecnología no va contigo y te está dificultando el proceso, que ya de por sí te supone un esfuerzo, no lo vas a conseguir. Entonces yo creo que hay que tener en todo en cuenta, pero en concreto el tema de la plataforma, que no siempre se cuida. Yo creo que hay que cuidarlo mucho, con un buen acompañamiento también. Mira, me gusta decir que quien tiene un amigo tequi tiene un tesoro, porque en ese momento en el que te quedas atascado te ayuda, ¿no? Pero tienes que poner este acompañamiento humano y también ahí a la persona que puede ayudar a deshacer esto, porque, bueno, pues es que es complejo, pero si lo vamos desmenuzando es lo de toda la vida. No... Yo estoy de acuerdo contigo porque además la plataforma, bueno, en sí la formación y las plataformas son también una manera de gestionar la diversidad o de contribuir a gestionar la diversidad. Importante también. Claro. Tenemos una... Sí. Plataformas con inteligencia artificial, yo lo uso con mis hijos, con matemáticas, que detectan cómo vas, en dónde estás fallando, dónde hay que repetir. O sea, es que esto tendría que ser algo del día a día de las empresas. Si yo ya sé algo, ¿por qué tengo que estar otra vez y darle, perdiendo el tiempo con lo mismo? Entonces yo creo que tenemos que actualizar las plataformas con estas tecnologías
porque lo demandan los nuevos tiempos. Es que si están ahí no podemos dejar de usarlo. Hay que empezar a pensar que formación y desarrollo no puede ser la partida presupuestaria que antes se corte. Está clarísimo que no. Hay una pregunta de Maribel para Xavier que me parece preciosa. A ver, dice, ¿cómo hacéis para que los equipos cuiden tanto de la tarea como de los miembros que lo componen? Acudir a las organizaciones con respeto por lo que han hecho, construir a partir de sus logros con admiración, me parece esencial para transformar. Pero ¿cómo hacerlo? Si lo supiera, me haría rico. Ya. Pero esto no vayamos a banalizar con recetas de 3 al cuarto. Esto es la base de las cosas. Pero con respeto, lo ha dicho ella. Déjame que me ría un poco de todo este mundo del Great Place to Work. El Great Place to Work es un lugar de respeto. Es un lugar de respeto. De respeto, de diversidad, de confianza. Esto es, digamos. Pero yo no voy a contestarle y le agradezco la pregunta. Porque no quiero banalizar estas cosas. No quiero ser, digamos, uno que se saca de la chistera. No, gestionar estas cosas es en cada empresa distinto. Sí, esta es la, digamos, lo haría una máquina. Y no lo puede hacer una máquina. Lo hacemos las personas, porque tú las conoces cada uno. Y intentar, digamos, con humildad, sacar lo mejor de cada una de las personas de tu equipo, es un desafío constante. Y es también lo que te hace crecer. Le agradezco la pregunta, pero no puedo dar una respuesta generalizada. Tenemos sentido como directivos porque estas respuestas no pueden ser generalizadas. Otra cosa es que podamos dar pistas o, digamos, insistir en lo que no funciona o en lo que... Me niego, digamos, a pensar que a personas que no conozco, a equipos que no conozco, me puedo despachar, digamos, con 3, digamos, generalidades para que vayan bien a todo el mundo. No, la gracia está aquí. Por eso existen los departamentos de personas, por eso existe, digamos, una gran necesidad de liderazgo en las organizaciones, porque esto no lo resuelven las máquinas. Es la gran tocará a las personas. ¿Cómo puede hacer más fuerte, ahora que estás diciendo esto, cómo puede hacer más fuerte la inteligencia artificial a un departamento de personas? Desde el punto de vista estratégico, que es lo que siempre ha querido y siempre se le ha negado o no ha sido capaz de lograrlo, seamos sinceros. Ahora tiene tecnología y la tecnología le va a dar información o datos, perdón, que transformar en información para toma de decisiones. Pero ¿cómo le va a ayudar de verdad? O sea, no sé si la pregunta es demasiado general también, pero... No. Yo creo que Silvia sabe más que yo de esto, pero yo creo que claramente, digamos, la inteligencia artificial es como lo de la realidad aumentada. A mí me importa un bledo la realidad aumentada. A mí lo que me interesa es la humanidad aumentada. Pues para aumentar la humanidad, esto es para lo que tiene que servir la inteligencia artificial. ¿Para qué va a servir si no? ¿Para qué va a servir? Para lo que decía Silvia, para que sus hijos estudien mejor. Para esto sirven estas cosas. Y si no sirven para esto, nos equivocamos y participamos de una enorme juerga de ciberpapanatismo. No, esto tiene que servir y tenemos que reflexionar. Esto hay cosas que nos va a servir, nos puede servir, tenemos que ocupar un lugar y filtrar a centenares de personas. Pues, bueno, pues quizá lo podremos hacer con mucha agilidad. Realmente tenemos que ver, digamos, qué cosas queremos preservar, digamos, para las personas. Entonces, yo creo que el famoso, digamos, ¿no? Digamos, people, ahora se pondrá muy de moda todos los people analytics y todo eso, me parecen perfectos. Pero finalmente, digamos, esto no sustituye, digamos, la relación humana. Esto tiene sentido si la potencia y nada más. Entonces aquí tenemos que ir con un poco de cuidado, ¿eh? Tenemos que ir con un poco de cuidado. ¿Por qué? No, porque, digamos, estar, digamos, a favor de las personas no es estar en contra de la inteligencia artificial. Es saber utilizar la tecnología al servicio de los propósitos que valen la pena. No al servicio de espirales, digamos, vamos. Yo creo Fijaros que el otro día estuve en una sesión y escuché a una directora de recursos humanos decir que el problema no está en que no tengamos presupuesto para tecnología, que ahora lo tenemos, el problema está en que a pesar de tener tecnología, no nos atrevemos a tomar las decisiones que nos indica la tecnología.
porque son arriesgadas en muchos casos. Entonces, no es una cuestión de tecnología, es una cuestión, volvemos otra vez, de personas, de conocimiento, de capacidad de innovación y de visión. Y no digo más, es que al final, como os digo, me gusta mucho todo esto, yo no soy ni de lejos experta como vosotros, pero joder, me encanta escucharos y me encanta, bueno, pues repetizar las preguntas, que por cierto me las estoy saltando todas. Estáis viendo que no estoy siguiendo para nada el guión y yo me lo estoy pasando muy bien, espero que vosotros también. Yo Sí. querría añadir sobre esta pregunta, ¿no? Un caso concreto, ¿no? Dices, ¿cómo te añade, ¿no?, valor la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de formación. Voy a decir algo que es, vamos, de cajón, que podría hacer una persona, pero la inteligencia artificial hace lo mismo que la persona, que razona igual. Entonces, supongamos que está ahí monitorizando la formación de la gente y que de repente hay alguien en la compañía que le da por hacer todos los cursos que están en la plataforma y que además en LinkedIn está metiendo cursos que no tienen nada que ver con la compañía, pero que demuestran que es una persona, vamos, que le encanta estudiar y que sabe de todo. Porque la inteligencia artificial está viendo lo de dentro y lo de fuera. ¿Te puede detectar la pérdida de una persona súper talentosa que puede hacer por ti algo increíble y que tú no tenías en el radar? Entonces, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? Automatizar estas tareas, que si cada director de recursos humanos o persona de departamento estuviera mirando el perfil de sus empleados en LinkedIn, ¿qué es lo que dice en Twitter? Jo, fíjate, ha hecho un curso de no sé qué, más lo que hace dentro de la organización, te lo pone en un sitio y te ayuda a tomar decisiones y que no se te vaya. O a cambiarle de puesto, porque resulta que es un corporate hacker y de estos que están cambiando la cultura y que puede llevar a que todo el mundo se ponga a estudiar como loco. Entonces, este tipo de cosas. Estamos hablando mucho de aprendizaje porque en el fondo para entender las posibilidades de la tecnología, de la inteligencia artificial, de lo digital, del mundo digital, hay que conocerlo. No a fondo, no todos tenemos que ser ingenieros, pero sí tenemos que conocer en qué nos puede ayudar, qué podemos obtener si lo incorporamos a nuestra rutina profesional o personal y tal. Pero me pregunto, ¿todo tiene que ser conocimiento técnico? ¿Dónde queda el lugar de la formación humanística ahora? Porque hablamos, y vuelvo a retomar con una pregunta anterior, hablamos del líder más humanista, del liderazgo consciente, más humano, etcétera, y eso tiene mucho de humanismo. ¿Dónde queda la formación en humanidades, en esas cosas tan bonitas? Xavier, que a ti eso te gusta mucho también. Luego, Silvia. No te fíes de ningún humanista que no le interese la tecnología, ni Bueno. que no le interese el humanismo. No te fíes. Estos son dos mundos. Y todos podemos tener un poquito de todo, ¿verdad, Silvia? Es que durante muchos siglos, y no voy a decir años, siglos, se ha dicho que todo buen filósofo debe ser por lo menos un buen matemático y todo gran matemático debe ser por lo menos un buen filósofo. Hasta que llega un listo y dice, no, yo lo corto. Por un lado las letras y por otro todo lo demás. Dice, pero, ¿esto qué es? Matemáticas por un lado, humanidades por otro y ahora ciencia y tecnología por un lado, las humanidades por otro. O sea, eso no es así. Yo también estoy de acuerdo en que no nos tenemos que fiar, Xavier, de personas que son, bueno, pues que están demasiado enfocadas en esto y no conocen lo otro, porque en estos momentos lo que hace falta no es eso, porque la tecnología, lo que estamos viendo es que debe ayudarnos a sacar la humanidad y es que eso está ya de modé, es que no está de acuerdo a los nuevos tiempos. Si solo te interesa la tecnología y no te interesan las humanidades, no vas a llegar lejos. Y si te interesan las humanidades y no te interesa la tecnología, me temo que tampoco. Y aquí tengo una anécdota muy divertida, y es que mi primera formación es de humanidades. Mi primera pasión la mantengo, con un poco de distancia, es el Renacimiento italiano. A partir de los 17 años estuve en Italia, mucho viajando. Entonces, bueno, terminé primero haciendo profesor de humanidades y luego pasé al mundo de la empresa. Y uno de mis primeros trabajos fuera de este mundo de las humanidades fue tener un cargo directivo en la Universidad Politécnica de Cataluña. Yo era lo peor que se podía hacer allí, que es alguien que había estudiado historia. Esto es lo peor que se podía hacer. Entonces, a partir de allí empecé, digamos, a encontrar este punto de encuentro y realmente es fascinante, digamos, cuando acercamos estos dos mundos, ¿no? Y por suerte creo que cada vez hay más gente que los está acercando. Sí.
Totalmente. A ver si nuestros chavales más jóvenes también le empiezan a coger el gusto a las humanidades, a la historia, porque se está quedando un poquito para atrás ese ámbito y eso también da para otro webinar, nuestra educación desde la base, que luego nos llegan a las empresas como nos llegan. Silvia, en algunos de los escritos que he leído tuyos, los podcasts y tal, te he oído decir que tú decides si competir con los robots o convertirte en un líder. Claro, así dicho suena como muy fácil. El liderazgo no es el estar al frente de una gran compañía, o sea, autoliderarnos ante el cambio es otra cosa, ¿qué es para ti? Claro, es que yo creo que tenemos que entender que vamos a un mundo donde habrá muchas personas aportando a la humanidad, muchas máquinas y muchas tecnologías aportándonos eficiencia y personas encima con la batuta. Claro. Y ahora esta tarea la haces tú y esta tarea la haces tú, porque claro, o sea, a lo que estamos yendo ahora mismo es a una redistribución de tareas, donde tareas que hacíamos los humanos ahora hacen las máquinas y surgen nuevas tareas que requieren todos estos componentes que veíamos antes que volvemos a hacer los humanos, ¿no? Entonces, yo hablaba del liderazgo desde el punto de vista de que, bueno, si realmente quieres ser una persona que no esté compitiendo con la máquina a ver quién hace qué tarea, ¿no? Lo que tienes que hacer es, bueno, pues tienes que controlar las tecnologías, las tienes que dominar y ser muy humano y así podrás gestionar estos dos equipos. Totalmente. Xavier, ¿a ti te parece o quieres añadir algo más al respecto? Porque yo ya voy a acabar. Tenemos más preguntas, pero es que no nos da tiempo. Tenemos que ir dejándole también paso a José. Un placer, ha sido un placer. Un placer No sé. escuchar. Yo me quedo con ganas, que tengo un montón de preguntas aquí, de todo lo que habéis comentado. Pues no lo sé, es que maratón de sentido común. Y es verdad, mira esto. Es muy importante que para comunicar aprendamos a no decirlo todo. O sea que ha estado muy bien. Muchas gracias. Lógico. Y aplicar el sentido común, que por eso recordaba yo esta frase, maratón de sentido común. Yo creo que olvidamos los básicos muchas veces. Y hablando de tecnología, los básicos están más presentes que nunca. Y los vamos a encontrar en las humanidades, precisamente en las humanidades. Ha sido para mí un placer, de verdad, estar con vosotros, todo un lujazo para nuestros asistentes también. Veo que siguen entrando preguntas, pero es que no nos va a dar tiempo. Es que tenemos que seguir un poquito el orden. ¿Habrá que repetir, Maite? ¿Cómo? ¿Habrá que repetir? Ay, yo encantada. Ya os digo que yo creo que hay que dar una visión más allá de la función de ahora, de qué estamos haciendo en recursos humanos para poder de verdad aportar ese valor, que además yo estoy convencida de que puede hacer, pero tiene que ampliar un poco el foco y hacer algo, visión, como les digo yo a mis hijos, visión de pájaro, para entender y después de aterrizar. Muchas gracias, de verdad, y un abrazo a los dos. Vamos ahora a aterrizar en inteligencia artificial con José Alberto Rodríguez, experto en este tema dentro de la casa que ha hecho posible esta sesión hoy. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Gracias a los dos. Hola, gracias Maite, gracias Xavier y Silvia. Bueno, va a ser bastante difícil entrar después de esta intervención. No sé si has visto, Maite, te he enviado una pequeña presentación que se me ha ocurrido a medida que estábamos hablando de todas estas cosas, ¿no? Para recuperar un poco algunos de los puntos que se ha dicho. La recupero y la pongo, ¿vale? Perfecto. O si yo puedo compartir mi pantalla, también la puedo. Bueno, la dejo, sí, sin mayor problema. Perdona, que estoy un poco para allá. A ver, José Alberto. Ahí, ¿dónde? ya tienes. Perfecto. Es que últimamente digo que necesito vacaciones tropicales, de verdad, porque ya mi mente da para lo que da. Muy bien. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve bien? Maite. Se ve estupendamente. Se ve estupendamente, pues, lo único que la tienes puesta en modo notas. O sea, lo que se ve es la otra. Espera un momentito. Tienes que elegir la pantalla para verla. Lo vamos a arreglar de otra manera. Un momentito y esto debería aparecer en un instante. Sí, ahora sí. Debería estar en modo presentación. Eso es. Perfecto. Bueno, pues quizás empezar diciendo que todos reconocéis esta imagen, que es el famoso ojo del ordenador HAL 9000 en la película 2001, que es un poco la imagen que tenemos todos de la inteligencia artificial y quizás en parte culpa también de Terminator y otras películas, ¿no? Tenemos un poco esta imagen que nos da miedo de la máquina que toma el control y que se vuelve un poco loca, que tiene sus propias ideas, ¿no? En realidad, hoy en día donde estamos es más bien
en esto. Lo que pasa es que no lo pensamos así, pero en realidad hoy en día la inteligencia artificial se parece mucho más a Wall-E que a Hall. No es una inteligencia artificial que no es muy complicada, que busca facilitarnos la vida, como decía muy bien Xavier, ¿de qué nos sirve si no es para mejorar la humanidad, ¿no? Si no es para nuestro propio beneficio? Y en realidad, cuando miramos aplicaciones prácticas, no sé si se ve muy bien la animación, pero esto es un avión que aterriza solo. Esto es un avión que aterriza solo, a la derecha, abajo a la derecha, lo que es el piloto que tiene las manos encima de las rodillas, y es un avión que puede aterrizar solo en cualquier aeropuerto. Hoy en día los aviones ya saben aterrizar solos en ciertos aeropuertos. Lo más probable es que si habéis viajado un poquito, ya os haya tocado varias veces aterrizar solos sin daros cuenta, pero esto es el paso siguiente, que es un avión que puede aterrizar solo con inteligencia artificial en cualquier aeropuerto. Y quiero insistir en esta noción de paso siguiente porque esto empezó de esta manera. Incluso si nos vamos un poco más atrás, con gente intentando volar con alas de papel, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, como toda tecnología, no es algo que aparece de un día para otro, sino simplemente se va evolucionando. Y cuando antes se hablaba de aprender y de la importancia y de la emoción de aprender, es justamente esta idea de aprender a medida que las cosas avanzan, que es mucho más fácil que si no intentar coger el tren en marcha, ¿no? Y luego, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de optimización, estamos hablando de automatización. En este gráfico, por ejemplo, es un gráfico que, sin ser propiamente dicho inteligencia artificial, permite analizar planes y futuros de carrera y cuáles son las mejores opciones para avanzar. Entonces, hay muchas gradaciones en lo que llamamos inteligencia artificial, empezando por el análisis de datos, a las recomendaciones, a las tomas de decisiones automáticas, ¿no? Y un poco cuando antes se hablaba de lo que es la inteligencia artificial y de la importancia de comprender la inteligencia artificial, hay que entenderlo también como un continuo, como algo que va evolucionando y que tiene diversos niveles, ¿no? Y se puede empezar por el nivel más sencillo e ir aprendiendo poco a poco al nivel más avanzado. Y todos estos riesgos, problemas, consideraciones, miedos, resistencias que tenemos, no hay que olvidar que es algo que no solamente que está muy presente en la sociedad, pero que además es algo en lo que estamos trabajando. No solamente tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos o el RGPD a nivel europeo, la Unión Europea acaba de proponer una ley específica para la inteligencia artificial que clasifica los sistemas de inteligencia artificial en 4 niveles según el riesgo, y el nivel más alto, que es lo que llaman riesgo inaceptable, la idea es simplemente que esos sistemas estén prohibidos. Entonces, sí que se está trabajando mucho ya en estos aspectos de cómo utilizamos la inteligencia artificial, dónde ponemos los límites y cómo nos aseguramos de que sea utilizada de la manera adecuada, ¿no? Y por último, algo un poco distinto, porque voy a enseñar una estadística, estábamos hablando antes, lógicamente, de este miedo a que la inteligencia artificial nos quite el trabajo, ¿no? Yo lo que pienso es, como os he dicho también antes, que el trabajo va a cambiar, que hay que adaptarse, que hay que aprender, pero que a poco que tengamos un poco de inteligencia natural, si me permiten la broma, la inteligencia artificial no nos va a quitar el puesto, lo que va a hacer es transformar la manera en la que trabajamos. Y la estadística que quería compartir en esta idea de miedo de quitar el puesto es que en realidad no somos muy conscientes, pero en nuestras sociedades occidentales aproximadamente solo la mitad de la población trabaja. Esto es lo que tiene en la pantalla, es la encuesta de población activa española. Entonces, aproximadamente 23 millones de personas sobre el total de 47 en España. El 49% de la población es población activa, el 51% de la población es población no activa. Entonces, que la inteligencia artificial hiciera que esto evolucione a lo mejor hacia un 45% de población activa y un 55% de población no activa, no es necesariamente malo en sí mismo, porque la población no activa no es población en paro o población que está en casa sin hacer nada. La población activa son estudiantes, niños en primer lugar, por supuesto, estudiantes, gente que está en asociaciones, gente que está disfrutando de una jubilación bien merecida, con lo cual no es solamente gente que no hace nada, no hay otras maneras y no solamente trabajar
de estar activos en la sociedad. Y este ejemplo de 45-55 que he dado no es un ejemplo inocente. 45-55 es la distribución que hay en Estados Unidos entre población activa y población no activa. Y estoy seguro que nadie imagina a Estados Unidos como un país en el que no se trabaja o un país en el que la economía no es potente, ¿no? Entonces yo creo que, para terminar un poco esta introducción, la inteligencia artificial nos va a llevar a reajustar un poco nuestro modo de vida, pero no va a significar una desaparición de los puestos de trabajo, ni mucho menos. Si acaso vamos a poder tener más tiempo para otras actividades tan o más interesantes que nuestro trabajo. Fíjate, espera que pongo mi cámara ya también para que se me vea. Fíjate que lo que estás contando viene al hilo de alguna de las preguntas que se me han quedado por hacer tanto a Silvia como a Xavier, y es en torno a ese otro tiempo que nos libera la tecnología para hacer otras cosas. Hay quien dice que vamos a tener mucho más tiempo libre para esto. No sé, y de hecho hablan de la época del ludismo, de ludo, ¿no? ¿Tú lo ves realmente así o todo eso al final, bueno, pues se equilibrará un poquito y lo que realmente nos derivará es tiempo para ser mejores en nuestra tarea diaria? Yo creo que un poco las dos cosas, y además estos cambios son siempre cambios graduales. Lo que pasa es que tardamos en darnos cuenta, y en el momento que nos damos cuenta, de repente ha cambiado mucho, ¿no? Es un poco como una persona que vemos todos los días y una persona que vemos una vez al año. Si la vemos todos los días, no nos damos cuenta de los cambios. Si la vemos una vez al año, de repente nos sorprende que ha crecido, se ha cambiado el color de pelo, etcétera. Es un poco la misma sensación. Históricamente, este fenómeno de tiempo personal ya existe, y además hemos avanzado muchísimo desde la época en la que se trabajaba 10 horas al día, todos los días de la semana, a tener fines de semana, a tener vacaciones, a tener días festivos. Y como sabes, yo llevo por azares de la vida, llevo un cierto tiempo viviendo en Francia, y Francia experimentó o está experimentando la duración oficial de la jornada de trabajo de 7 horas en vez de 10 horas, ¿no? Y hay otros países que están considerando, tendríamos que intentar, por ejemplo, pensar en trabajar a lo mejor más horas, pero 4 días a la semana y tener fines de semana de 3 días, ¿no? En España tenemos el horario de verano, que muchas empresas lo que hacen es trabajar de 8 a 3 y tenemos el resto de la tarde libre, ¿no? Y mucha gente, muchas invenciones, muchos descubrimientos, muchas innovaciones han ocurrido un poco en el tiempo libre de la gente. Y empresas como 3M, por ejemplo, que dependen mucho de la creatividad de sus empleados y de tener nuevos productos, les conoce por dedicar o autorizar a sus empleados automáticamente un 10, un 20, un 30% de su tiempo a trabajar en lo que quieran. Y lo que salga pertenece a la empresa, pero es esta idea de dar tiempo libre. Es decir, a lo mejor tenemos este mito o esta percepción de que si das tiempo libre a la gente se van a ir a dormir. Y yo creo que lo que pasa es todo lo contrario. Si tenemos más tiempo libre, vamos a poder empezar qué puedo hacer con este tiempo libre, ¿no? Hay empresas incluso como Microsoft, esto no es nuevo, hace ya unos años, 3, 4 años, que se sumó a una iniciativa que tomó de manera individual un empleado suyo cuyo hijo pues tenía problemas de salud, además de una enfermedad de estas raras, y que bueno, pues no hay mucha investigación al respecto. Y Microsoft se sumó al proyecto y al final lo que hizo fue apoyarlo para que tuviera el recorrido suficiente para poderlo poner en marcha. Era un proyecto además que tenía base tecnológica, y de hecho luego el proyecto ha pasado a ser de Microsoft, pero ahí además se cumplieron muchos objetivos, el de la innovación, el de fomentar la creatividad, el empoderamiento del empleado, la responsabilidad social. O sea, yo creo que estamos en un momento en el que con creatividad podemos avanzar mucho más allá. Yo te iba a preguntar también lo siguiente, claro, al ritmo al que avanza la inteligencia artificial, ¿cómo de, a ver cómo lo formulo? ¿Cómo de eficaces van a ser las inversiones que hagamos en el tiempo y cómo vamos a tener que andar sumando inversión tras inversión? No sé si me explico. Bueno, vivimos en un mundo, y esto ya desde hace un par de siglos, de evolución tecnológica constante, ¿no? Si miramos la historia de la humanidad y miramos los grandes hitos tecnológicos y empezamos con el fuego, entre el fuego y la imprenta pasaron miles de años. Entre la imprenta y la máquina de vapor pasaron algunos siglos. Entre la máquina de vapor y los ordenadores pasó un siglo aproximadamente.
Y entre el primer microprocesador y los sistemas que tenemos hoy en día han pasado 50 años. Hace mucho tiempo que estamos en una línea de aceleración. Y esta aceleración va a estar autorregulada a la vez por la capacidad de la tecnología a ayudarnos a ir más rápido y por nuestra capacidad a mantener esa velocidad en la manera en que utilizamos la tecnología, ¿no? Yo vuelvo a lo que dijo Xavier antes, que me gustó mucho, que es ¿para qué hacemos la tecnología? Aparte de, evidentemente, para ganar dinero en las empresas, porque si no cerramos, eso no tiene ninguna duda, ¿no? Pero al final la tecnología es para nosotros, es para la especie humana, si lo queremos decir así. Entonces, va a haber una realimentación entre la capacidad de la tecnología a evolucionar y nuestra capacidad a incorporar esas funciones. Y para dar un ejemplo muy concreto, se ha avanzado mucho en reconocimiento visual de nuestras caras, en reconocimiento facial. Hay un montón de sistemas que permiten tener una entrevista en vídeo en directo y tener un sistema que en tiempo real examina la expresión del candidato, examina si está nervioso, si no está nervioso, si tiene un vocabulario amplio, si parece que domina el tema, etcétera. Estos sistemas de inteligencia artificial que ya están en el mercado se han puesto en pausa por los fabricantes de esos propios sistemas. IBM, por ejemplo, ha dado una moratoria mundial del reconocimiento facial para decir, bueno, esto está muy bien, pero tenemos que pensar despacito cómo lo vamos a utilizar. Hay muchos riesgos y se nos va de las manos. Vamos a darnos el tiempo necesario para pensar en ello, ¿no? Cuando vais con vuestras soluciones a las empresas, ¿cuáles son las principales dudas que encontráis en los departamentos de recursos humanos y cuáles son vuestras respuestas? Porque vuestras respuestas les ayudan a ponerse al día. O sea, yo creo que son pistas de formación también. A mí me gusta mucho preguntar cómo se adapta recursos humanos a todo esto. Porque luego, o sea, si tú no lo conoces, ¿cómo vas después a orientar a los demás, ¿no? Y ahí vamos a ver, porque es muy importante y yo estoy convencido que recursos humanos tiene una baza a jugar, tiene una oportunidad enorme para aumentar su valor estratégico en las organizaciones. No tengo ninguna duda, ¿no? Yo creo que el problema principal es el desconocimiento. No se sabe muy bien cómo funciona, no se sabe muy bien cómo utilizarlo, no se sabe muy bien lo que va a decir la gente. Entonces, justamente tenemos que aprender más para que desaparezcan un poco esos miedos, ¿no? Todos tenemos, eso es una metáfora, pero todos tenemos un miedo a la oscuridad que desaparece cuando encendemos la luz. Pues un poco la misma idea. Y yo estoy convencido, y lo repito muchas veces, que los responsables de recursos humanos y las personas que trabajan en estos departamentos tienen que aprender a pilotar la inteligencia artificial y a explicarla, un poco como antes hizo Silvia en una frase, de la misma manera que un piloto de avión tiene que aprender a pilotar un avión, aunque no sea el mecánico que le construye. Claro. Entonces, hoy en día, en el año 2021, ya prácticamente nada funciona sin un ordenador o sin una computadora. Prácticamente nada. Hasta la cafetera, dentro de poco ya, va a hacer un pedido al supermercado directamente porque falta café. En 5, 10, 15, 20 años, no lo sé, mi bola de cristal está siempre un poco nublada, no habrá nada que funcione sin un poco de inteligencia artificial. De diferentes niveles, pero no habrá nada que funcione sin un algoritmo, sin una ayuda semiautomática. Sí. Entonces, llegaremos a un momento en que será una materia más en la escuela, se enseñará a los niños desde pequeñito cómo se les enseña a leer y a escribir, y los profesionales tendrán que, el famoso reskilling del que hablamos, reconvertirse gradualmente, cuanto antes empecemos mejor, para desarrollar nuestras competencias en la comprensión y el uso de estas tecnologías. Es decir, aprender cómo funciona para poder utilizarlo mejor. Exactamente. Insisto, sin ser ingenieros, sin ser programadores de algoritmos, que no es necesario. Sin ser ingenieros, pero hay que saber un poco de la misma manera que para conducir un coche hay que saber un poco. Ahí es donde fijaros, estamos justamente, ¿no? He llegado a entender un poco todas estas cosas escuchándote a ti en un webinar que hicimos hace tiempo, escuchando a Silvia también y escuchando a alguna otra persona que me ha empezado a abrir los ojos y eso me ha permitido entrar ya un poquito más en profundidad en cosas un poco más complejas, ¿eh? Pero al final aquí tampoco hay una escuela que nos enseñe esto desde lo básico.
Luego hay otras que te sofistican mucho la formación, pero lo básico lo tenemos que encontrar nosotros. Pregunta también muy interesante de Eduardo. Ya voy haciendo las de los asistentes. Porque habla de los sesgos en la inteligencia artificial, que dice que, claro, que son peligrosos si los pegas a la selección o a una promoción. Pero, claro, es que estos algoritmos los programa un humano. Y aprende en la medida en que tú has introducido una serie de parámetros. ¿O estoy equivocada? Yo creo que no. No, efectivamente, pero vamos un poco a lo mismo. Los sesgos no es nuevo. Que utilicemos inteligencia natural o artificial, los sesgos han existido siempre. Lo que está cambiando hoy en día son dos cosas, tres cosas. Nuestra sensibilidad a esos sesgos, nuestra capacidad para medirlos y tener informes que nos dicen así, aquí tenemos un 20, un 30, un 40% de sesgo en género, en raza, etcétera. Y luego nuestra capacidad, espero, yo me considero una persona optimista, para resolver esos sesgos precisamente gracias a la tecnología. Es decir, que a medida que tengamos más y más sistemas de ayuda a la toma de decisiones y que hagamos más test con esos sistemas y hagamos más ajustes a esos sistemas y los hagamos evolucionar, habrá cada vez menos y menos problemas de sesgos porque seremos capaces de corregir el sesgo a nivel del sistema de inteligencia artificial en vez de tener que corregirlo a nivel de cada persona individual. ¿Hay algún estándar internacional que nos ayude o que sea de guía para el tema de los sesgos? Porque, por ejemplo, si te vas a Silicon Valley, ahí que todos son súper ingenieros, súper modernos, muchos de ellos muy jóvenes, tienen un serio problema de discriminación sexual, por ejemplo, respecto de las mujeres. Todo por esto. No, claramente, además, en tecnología, por desgracia, es una profesión en las que hay menos mujeres que hombres, lo cual es una pérdida de talento increíble y espero que cambie poco a poco. Nuestra directora de Recursos Humanos en Cornerstone contaba la anécdota siguiente. Ella está hablando de estos temas. Es una persona que está muy involucrada en mejorar estos problemas, ¿no? Y hablaba con una persona en Estados Unidos de una asociación que promueve justamente que haya más mujeres en tecnología. Y nuestra directora decía que a nosotros nos gustaría, pero que no encontramos suficientes. Y la respuesta que le dieron no es que no las encontréis, es que no buscáis lo bastante bien. Entonces, hay que combinar a la vez programas de reskilling en las empresas, el personal que existe hoy en día, programas en las escuelas para las generaciones futuras, pero sobre todo hay que optimizar y potenciar lo que ya existe. Lo que ya existe. Y entonces, volviendo a la pregunta sobre si hay un estándar, todavía no hay un estándar, digamos, aceptado globalmente por el mercado o por todas las partes, pero la legislación europea va en esa dirección, es decir, la nueva legislación de inteligencia artificial va en esa dirección, el RGPD también va en esa dirección, están apareciendo ya códigos de conducta o códigos o guías de entidades. La EPD en España también ha publicado cosas bastante interesantes que van empujando en esa dirección, con lo cual cualquiera que quiera empezar a trabajar diciendo, bueno, necesito un marco para empezar a trabajar en estos temas con una estrategia o con una táctica que ya está predefinida, ya existen cosas que se pueden utilizar y puedo enviarte, Maite, algunos enlaces después de la sesión para compartirlo con los participantes. Bueno, la siguiente pregunta nos traslada a un futuro que da un poquito de miedo. Ángel Julio es la pregunta. ¿Qué piensas de la tecnología implantada en humanos, como los nanodispositivos que nos proporcionan automatismos en tiempo real? Pues yo qué sé, temas de control o riesgos laborales o cosas de estas, ¿no? Los típicos chips que no solo nos ayuden a fichar, sino que nos... Todo llegará. En Bélgica, me parece, había una empresa que ya había experimentado con chips en la mano en vez de las famosas tarjetas de acceso a la empresa. En el fondo es muy sencillo. Va a depender de nosotros, los humanos colectivamente, el uso que hagamos de esta tecnología, ¿no? La tecnología está disponible y va a avanzar. Y en realidad, entre tener un teléfono todo el día en mi bolsillo, tener un chip debajo de la mano, tener un chip en el cerebro, la última opción nos asusta mucho más, pero técnicamente hablando no se diferencia mucho. Es decir, hoy todos ya llevamos un chip encima
todo el tiempo. Y a veces llevamos 2, uno en cada bolsillo. Y si además tenemos un ordenador portátil, llevamos 3. No nos damos cuenta porque sigue siendo un objeto externo, ¿no? Pero ya lo llevamos. Y ya se puede saber dónde estamos en todo momento, etcétera. Con lo cual, volvemos un poco a lo mismo. Cuando hablamos de ética en tecnología y en inteligencia artificial, no estamos hablando de una noción filosófica abstracta, sino, como dijeron antes muy bien, que también me gustó mucho, no se puede ser matemático o ingeniero sin pensar en la parte humana y al revés. Entonces, cuando hablamos de ética, ética en el mundo empresarial, ética en la tecnología, en el fondo la pregunta es, la tecnología nos va a permitir un montón de cosas, ¿vale? ¿Nos parecen bien? ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que necesitamos? Un ejemplo con el COVID. Se habló mucho de las aplicaciones para asegurarse que la gente mantenía la distancia. Y ha habido empresas que han sacado pulseras, desde que se ponen en la mano, como las famosas pulseras inteligentes, que detectan si se está a menos de una cierta distancia de otra persona y entonces vibran para que sepas que te estás acercando demasiado. Yo hago la broma de decir que solo falta una pequeña descarga eléctrica para realmente hincharte y que te eches para atrás, ¿no? Entonces, esa idea es en un almacén, en una empresa, para que la gente pueda trabajar en seguridad y guardar las distancias unos con otros. Y dicho así, es una idea muy buena. ¿Qué pasaría si utilizáramos esas mismas pulseras para separar a la gente por nacionalidades o por razas y decirles, tú no te acerques a la gente que no es de tu grupo? Y no vamos a hablar de ejemplos históricos que tendríamos muchos por desgracia. Entonces, es menos lo que la tecnología puede hacer y más cómo la vamos a utilizar y qué controles vamos a poner para que no se nos vaya de las manos. Volviendo, hemos hablado mucho durante la sesión con Silvia y con Xavier de aprendizaje, de formación. ¿Es el proceso de formación el más fácil en el que se puede introducir la inteligencia artificial? O sea, si una empresa quiere empezar a trabajar con algoritmos en sus procesos de recursos humanos, ¿sería buena idea empezar por la formación o recomiendas? No, yo creo que la formación es uno de los más fáciles para empezar, simplemente porque ya sabemos cómo funciona. Lo primero, y antes cuando hablaba que es una gradación, no es lo mismo, se pueden hacer muchas cosas, pero lo primero que se suele hacer en formación es empezar con recomendaciones de formación. Conceptualmente eso ya lo entendemos. Conceptualmente las recomendaciones de formación no es nuevo, lo que es nuevo es utilizar la inteligencia artificial para mejorar la calidad de esas recomendaciones. Y todos hemos utilizado Amazon o Netflix o el Corte Inglés o la FENAC y ya estamos acostumbrados a esta idea de recomendaciones de compra de un producto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es un muy buen punto de entrada porque es fácil de entender, es fácil de poner en práctica, siguen siendo recomendaciones, es decir, cada persona individualmente puede aceptar o no la recomendación. Y hay que añadir una cosa que se mencionó también antes sobre cómo motivar a la gente. Una manera de motivar a aprender es justamente darnos a nosotros, como personas individuales, como empleados, las herramientas para poder un poco gestionar nuestro propio aprendizaje, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema que me recomienda en base a mi carrera, en base a mis preferencias, en base a mis objetivos de puestos para futuro, va a recomendarme las formaciones que el sistema considera que son las más adecuadas, que yo voy a poder ver esa recomendación, aceptarla o no, pero ya voy a pensar en ello, me va a incitar a hacer un curso. Voy a ver si me conviene, voy a ver lo que otra gente ha dicho de este curso, la nota que tiene. Entonces, todo eso es una manera de iniciar un círculo vicioso positivo de retroalimentación, de autoalimentación, de ir cada vez un poquito más, ¿no? Cada vez un poquito más. Y una vez, como decía Silvia, una vez que estamos dentro de esta dinámica de aprendizaje, cada vez queremos más. Cada vez queremos más. Cuando hice mi primer máster, siempre hay una etapa de admisión y me preguntaban también, ¿por qué quieres hacer un máster? Y mi primera respuesta fue para aprender. Y se me quedaron mirando un poco raro, como diciendo solo, digo, no, a ver, evidentemente quiero avanzar en mi carrera, ganar más dinero y todas esas cosas, pero eso es la consecuencia de haber aprendido. Entonces yo quiero aprender y es ese aprender el que me va a permitir más adelante avanzar en esos aspectos, ¿no? Si cada vez nos enganchamos más a una formación online que tiene mucho de lúdica, además, y que además nos propone, es muy dinámica, muy tal, ¿en qué lugar se queda la formación presencial? La formación presencial no va a desaparecer, nunca volverá como fue antes, vamos hacia un modelo mixto y ese modelo mixto
con el COVID ha llegado ya la enseñanza en las universidades a los institutos, algún día será la norma para la escuela primaria, los institutos, para las universidades. Lo mismo, 5, 10, 15, 20 años, no lo sé, pero no me cabe ninguna duda que vamos a llegar ahí, ¿no? Lo que vamos a ver es un complemento. Un complemento. Hay cosas que es mucho mejor cuando te las explica alguien y cuando puedes tener una conversación y interactuar con otras personas. Y hay otras cosas que lo que necesitas es escucharlo nada más. ¿Cuántas veces es la famosa broma de abran el libro por la página 23 y el profesor lee la página del libro, ¿no? Para eso no hace falta presencial. Entonces, lo que vamos a ir hacia una optimización en la que vamos a poder utilizar la formación presencial para los elementos realmente útiles y la formación en línea para todo el resto. Y además, y luego, una última cosa, la formación presencial tiene una ventaja que es más difícil de compensar con la formación en línea, que es encontrar y discutir con otra gente. Claro. Es decir, no solo tener un profesor enfrente tuyo, pero estar en un grupo de gente con la que discutimos en el café, intercambiamos experiencias, etcétera. Eso en línea también se hace hasta un cierto punto. Claro. Si tuviéramos que seguir un poquito ya para ir finalizando con la ruta de la implantación de la inteligencia artificial en un departamento de recursos humanos, ¿cuál sería el siguiente proceso? Más allá del de formación, desarrollo. Primero formación y el siguiente gestión de competencias. Gestión de competencias, para que la gestión de competencias es lo que nos va a llevar a la vez a la selección de personal y a la gestión de carrera. Claro. Entonces es la etapa siguiente. Con lo que estamos empezando ahora es, y además también es fácil de empezar con ello, el mundo está cambiando muy rápidamente. Las competencias cambian, los puestos de trabajo cambian y ya solo sabemos que los 10 puestos de trabajo más importantes dentro de 5 años, lo que sabemos es que no sabemos cuáles son. Entonces, la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es a detectar esos cambios rápidamente y cuando hablábamos justamente del reskilling, a pilotar este reskilling, que hoy en día lo llamamos reskilling, pero dentro de poco se llamará solo aprendizaje porque será continuo. Ahora estamos pasando una etapa que hace falta una transformación grande, pero después se va a convertir en una transformación continua y seguiremos aprendiendo y evolucionando de manera permanente, ¿no? Entonces, ahí es donde la gestión de competencias va a ser muy importante porque además se va a conectar con la formación y las recomendaciones de formación. La última pregunta, ya sé que es complicada. A ver, y no te pido tips ni recetas, como a Xavier, que por cierto, la persona que ha preguntado ha dicho, no quiero ningún tips, de hecho, me gusta lo que me has respondido porque es coherente con lo que escribe Xavier constantemente y es que me parece así, estamos en la época de la individualización, no se pueden dar recetas generales. Pero a ti te quería preguntar, ¿cómo se está modificando el cuadro de mando de un departamento de recursos humanos gracias a la inteligencia artificial? Bueno, es una muy buena pregunta y la respuesta es muy difícil. La respuesta ¿verdad? es muy, ya lo sabía yo. muy Si quieres difícil. me escribes un artículo para más adelante. Cuando... También, esto es hablando de una buena idea, ¿no? Pero yo diría, primero, nosotros vemos un cambio muy importante en el valor estratégico de la función de recursos humanos. Y entonces, eso significa que se está transformando de una función administrativa en la que lo que hay que asegurarse es que todo el mundo le paguen a final de mes, que sigue siendo muy importante, a una función estratégica en la que la pregunta es ¿cómo nos aseguramos que lo que se le paga a una persona a final de mes es adecuado en función de los objetivos que queremos conseguir, ¿no? Entonces, eso está cambiando la estructura de los departamentos y está cambiando las competencias individuales de las personas que trabajan en recursos humanos. Y se está moviendo de algo administrativo y estático a algo mucho más implicado en el negocio en el día a día. Y, por ejemplo, lo que estamos viendo cada vez más es lo que se empieza a llamar el HR Business Partner, es decir, que se empieza a definir los profesionales de recursos humanos como profesionales que acompañan otros departamentos. Sí. Y donde la toma de decisiones es una toma de decisiones en función de los objetivos de la empresa y de las necesidades de otros departamentos y en un modo de acompañamiento a esos departamentos, ¿no? Entonces, eso, por una parte, yo creo que está dando lugar a una dirección de recursos humanos más centralizada y más arriba en el organigrama de la empresa y luego a una estructura de departamento mucho más distribuida y mucho más alineada con la estructura de la empresa y los departamentos de la propia empresa. Pues en una estructura geográfica, pues una estructura funcional, pero mucho más alineada con la estructura y la actividad de la propia empresa.
y con muchos más indicadores que en algún momento dado nos pondremos a escribir, de verdad, Y prometido. con muchos más indicadores, Pero eso es para otro seminario. Para otro webinar, queda para mucho. Yo, pues, muchísimas gracias. Ya nos acercamos al final. Yo creo que ha sido una sesión para curiosos y para gente que quiere aprender. Yo me quedo con una frase que ha dicho, creo que ha sido Xavier: respetamos a la gente de la que aprendemos y respetamos a los jefes de los que aprendemos. Yo he de dar fe que así ha sido y siempre lo he dicho. Y hemos tenido todos jefes de todo tipo, ¿no? Y siempre he dicho, yo respetaré al jefe que me enseñe algo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Para qué quiero un jefe? Bueno, nosotros, cada uno de nosotros somos jefes de algo, de alguien. Siempre tenemos a alguien por debajo de quien somos una inspiración, un ejemplo, ya sea en nuestros hijos, en nuestros empleados. Espero que esta pequeña sesión, modesta sesión, pues haya ayudado a todos vosotros a interiorizar un poquito pues todo lo que hemos comentado, a ser un poquito mejores como personas y como profesionales, a perderle el miedo a esto de la transformación digital y a coger el toro por los cuernos, que es que hay muchas cosas que aprender y de las que disfrutar, porque además se puede disfrutar mucho. Y si no, acordaros del señor de 80 y tantos años, el del puesto, que ahora es ingeniero. Qué envidia. Totalmente. Oye, muchísimas gracias. Mira, nos están dando, dice, vamos, muchas gracias. Ha sido una sesión excelente, genial, qué lujazo. Pues el lujazo es vuestro. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, que será pronto. Un abrazo y cuidaros mucho. Chao. Gracias, un abrazo. Hasta luego.